Esta tétrica historia comienza con el protagonista Takumi y su amiga Satsuki, los cuales eran estudiantes que vivían en un pueblo muy alejado de la civilización. Por ello, entretenerse en ese tipo de lugares es complicado, teniendo el prota que entretenerse con revistas no aptas para todo público, si saben a lo que me refiero. Nadie sabía que leía esas cosas, solo Satsuki, quien al encontrarlas comenzó a leerlas y a burlarse del protagonista, tentándolo con movimientos provocativos para hacer el frutifantástico en ese momento. Al principio, el prota se negó a hacerlo, pero de tanta insistencia de su amiga, terminó tomándola para hacerla suya, teniendo un frutifantástico que pronto se volvió en adicción, siendo que ahora, todos los días, los amigos de la infancia se reunían para entretenerse jugando juntos, dejando la esencia del amor esparcida por toda su habitación. El prota no mezclaba sus sentimientos, tenía claro que Satsuki era solo su amiga, pero tal vez había alguien más que le gustaba a él. Y después de un mes, las cosas se pusieron demasiado turbias. Hoy les hablaré de Mesudachi X. La historia continúa con Shisa Kambara, la presidenta del club de literatura de la escuela donde Satsuki y el protagonista asistían. Ella estaba en su hogar, la cual se había despertado muy temprano para hacerle un desayuno a su pequeño hermano, el cual, al ver lo que preparó, le preguntó a su hermana a qué se debía el desayuno. No era normal que ella hiciera ese tipo de platillos en una mañana cualquiera. Satsuki, emocionada, solo le dijo que quería sorprenderlo, saliendo de su hogar apresurada, por lo que su hermano le pregunta por qué se irá tan temprano, revelándole Chisa que tenía planes con el club de literatura, diciéndole que posiblemente regresaría algo tarde a casa. Saliendo de ahí, mientras su hermano admiraba lo grandiosa que era Chisa, pues a pesar de estar muy ocupada, se tomó el tiempo de prepararle algo tan rico, preguntándose por qué es que últimamente estaba tan ocupada. Posiblemente había tenido más clases o estaba involucrada en más labores de lo que acostumbraba. Algo era seguro, recientemente parecía muy feliz, con una mirada de enamorada que desbordaba amor sin igual. Camino a la escuela, Shisa iba pensando en el protagonista Takumi, el cual era su compañero en el club de literatura. No hablaban mucho, pues solo tenían reuniones una vez al mes para compartir las novelas, libros o revistas que habían leído durante todo ese tiempo. Shisa siempre fue muy solitaria, pero se alegraba de poder hablar con Takumi, pues su pasión por los libros despertó en ella una necesidad de leer más para poder sorprenderlo. Incluso en esa misma mañana había comprado una revista para que ambos pudieran discutirla juntos. Esperaba con ansias que eso pasara, pues últimamente Takumi no había podido quedarse a platicar con ella. Siempre se miraba agitado y se iba sin darle explicaciones. A Shisa le gustaba hablar mucho con él. En resumen, tenerlo como amigo lo hacía afortunada. Esto sonaba enamoramiento, pues incluso en su pasado Takumi la había ayudado. De niña, Shisa dibujaba demasiado, pero sus compañeros se burlaban de sus garabatos, todos, excepto el mismo Takumi, el cual elogiaba siempre sus dibujos e inclusive le pedía que dibujara en su cuaderno también. Con el tiempo, ambos crecieron. Posiblemente Takumi no se acordaba de todo lo que habían vivido juntos, pero Shisa lo recordaba muy bien, y un sentimiento de amor crecía junto con ella. Al llegar a la escuela, se sentía contenta, pues a pesar de dejar el dibujo y ahora preferir los libros, le alegraba tener con quien hablarlo. En los casilleros encontró la mochila de Takumi, pero algo había extraño. A su lado estaba una mochila de una chica que ella reconocía muy bien, Satsuki, la chica tomboy que enamoraba a todos los chicos del lugar. En su mente pasaron varias cosas. Posiblemente Takumi estaba con ella, aunque era una tontería, pues él no era un chico interesante que podría estar con ella. Bueno, se propuso a buscarlo y así poder hablar de libros juntos.
cosa que fue su peor error, y aquí es donde comienza lo turbio. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Después de un gran rato buscándolos, por fin la presidenta encontró a su amigo de libros, sintiendo una gran calma en su corazón, que pronto se convirtió en un amargo dolor, pues encontró a Takumi con Satsuki haciendo el frutifantástico en el gimnasio, viendo como el chico con el que disfrutaba pasar el rato, disfrutaba con alguien más, escuchando que llevaban haciéndolo desde muy temprano, pues Satsuki se iría a un campamento y no podrían estar juntos para divertirse los dos. Por esa razón, quería dejar seco al protagonista para que no le extrañara toda esa semana. ¡Qué buen servicio! La presidenta miraba cómo se prometían amor eterno y escuchaba cómo ambos se volvieron adictos del uno al otro, y viendo una faceta de Takumi que jamás imaginó. Después del acto, Satsuki se despide de su compañero de juegos. Sin cambiarse ni nada, se fue a su entrenamiento matutino. Takumi vio el reloj y se dio cuenta que llegaba tarde a las actividades del club, teniendo que ir rápido, pues era el día del mes donde se reunían para hablar de libros con la presidenta. Y cuando pensaba en irse, Shisa, la presidenta, sacó un teaser y dejó inconsciente a Takumi. Después de mucho tiempo, Takumi despertó a la luz de la luna. Aterrado, miraba a su alrededor donde solo miraba una casa vieja parecida a un templo, gritando por ayuda, tratando de entender qué demonios había pasado, dándose cuenta que estaba atado de pies y manos y que estaba en un lugar cercano a la antigua antena de transmisiones de radio, mismo lugar que estaba cerca de la casa de la presidenta del club, donde utilizaban para hablar de libros y pasar el rato, escuchando un fuerte ruido detrás de él, pues alguien se estaba acercando. Era la presidenta, que con un arma le decía a Takumi que lo vio con Satsuki disfrutando juntos, reclamándole por arruinar su grandiosa vida, diciéndole que se encontraba en el antiguo templo que era casa de la loca Shisa, la cual había encontrado su felicidad con él cuando hablaban de libros y de historias con finales felices, pero ella ya no podía tener el suyo, pues su luz que había obtenido en el club, Takumi se lo había arrebatado cuando escogió estar con Satsuki, diciéndole que ella sospechaba que algo ocultaba a él, pero nunca imaginó que estaría enredado con la desagradable Satsuki, diciéndole que le daba asco y ahora debía pagar por el sufrimiento que le hacía pasar un cerdo como él, que incluso estando entre la vida y la muerte, su titán estaba bien firme, diciéndole que utilizaría sus dotes de sacerdotisa para purificarlo del mal que Satsuki le había pegado, dispuesta a tomar al prota aunque él se negara, tomándolo con la excusa de que lo exorcizaría, quitando los aromas de la sucia Satsuki y asegurando que su amigo de libros escribe un dulce capítulo a su lado, dejando unos paneles algo desagradables donde el prota, en vez de sufrir, solo se fijaba en la belleza descomunal de la presidenta sacerdotisa y comparándolas como lo hacían ella y su amada Satsuki. El comportamiento de Shisa había cambiado por completo, haciéndose preguntarse a Takumi si era ella la chica bondadosa y tierna que él conocía. Ahora solo estaba una loca que deseaba con fuerza tenerlo solo para ella, volviéndose más tétrica la escena cuando Shisa le revela que las sacerdotisas del templo tienen habilidades especiales. Ella no sería la excepción, siendo que desde pequeña sabía los deseos retorcidos de las personas, por lo que no podía ir sin protección alguna, llevando consigo un teaser para estar a salvo, pues pensaba que las personas querían hacerle daño. Conforme crecía, comenzó a hacer cosas más desagradables, como vender ropa interior como suya a precios exorbitantes a señores que se la pedían, aprovechando la maldad de la humanidad que cada vez más le hacía pensar que eran escoria. La única vez que podía estar tranquila era con Takumi cuando hablaban de libros, un escape de su retorcida realidad que fue arruinada
por el chico que tanto amaba. Bueno, él había preferido a Satsuki y a Shisa la había desechado. Siguiendo ese juego, entonces ella podía recuperarlo de la misma forma, tomarlo hasta que olvide a la tonta de Satsuki. Tomando al prota, haciéndole frutifantástico, mientras le decía que no lo dejaría ir hasta que su aroma y amor le pertenecieran, cosa que no era sencilla, pues él le decía que no podía elegir entre una y otra, pues con Satsuki tenía una responsabilidad y también la quería, cosa que molestó a la yandere, diciéndole que no entendió a quién le pertenecía su vida ahora. Él es solo de ella y así sería para el resto de su vida, cosa que no terminó siendo así, pues la presidenta solo fingía ser fuerte, pues Takumi terminó dominándola tan fácil que toda la historia se cae a pedazos, obligándola a aceptar el amor de Satsuki a punta de delicioso, y dejándola derrotada después de que el prota le diera su lección y donde ella prometió ser amiga también de juegos del protagonista, pues lo único que quería era no perder a su amado. Su pasado era problemático y muy oscuro, y no quería perder esa luz que había encontrado junto al retorcido Takuma, el cual le enseñó a cómo amar y llevarse bien con su nueva futura amiga Satsuki. Shisa quería aparentar ser una yandere, pero no pudo con la gran habilidad del protagonista. Después de una semana, ellos siguieron jugando, aprovechando la ausencia de Satsuki hasta que ella regresó a la escuela, buscando emocionada a Takumi para poder divertirse un rato, pero él ya estaba con la presidenta pasando un rato agradable, la cual Shisa, al verla, se burlaba de Satsuki, diciéndole que estaba dispuesta a compartir el amor de su vida con ella, pidiéndole que se llevaran bien para que así ambas pudieran hacer feliz a su amado. Y a partir de ese día, Takumi ya tenía 2 novias para pasar el rato. Una historia de amor donde 3 personas rotas se complementaban para hacer algo más aterrador. Usa mi código en la tienda del Fornite y vuélvete miembro del canal para la creación de nuevos videos.